Una noche en el bosque lo cambió todo, y él era la última persona que esperaba conocer. La luna colgaba en lo alto, proyectando una luz pálida sobre el suelo del bosque, convirtiendo los imponentes troncos en sombras oscuras. No había planeado estar allí después del anochecer, simplemente sucedió. El sol se ocultó en el horizonte más rápido de lo que esperaba, y antes de darme cuenta, me vi atrapado en la espesura del bosque, desorientado, sin un camino claro a seguir. Y entonces, justo cuando pensaba que estaba solo, apareció él, una figura alta que se movía silenciosamente entre los árboles, su presencia imponente, como si perteneciera al bosque de una manera que yo nunca podría. No era el tipo de persona que se asustaba fácilmente, pero algo en estar en medio de la nada, sin un sentido claro de dirección, me hacía sentir vulnerable. Mis pasos se sentían más fuertes de lo que deberían haber sido, crujiendo contra las hojas caídas y las ramitas rotas. Cada sonido parecía resonar en la quietud, haciendo que se me erizaran los pelos de la nuca. Tal vez era el silencio lo que más me desconcertaba, el tipo de silencio que era demasiado completo, demasiado perfecto. Era de esos que te hacían empezar a oír cosas, aunque no hubiera nada allí. El bosque nunca me había molestado antes. Crecí pasando los veranos en lugares como este, haciendo senderismo, acampando, alejándome del ruido de la ciudad. Había algo en la naturaleza que se suponía que era tranquilizador. Pero esta noche no fue nada así. Esta noche se sintió diferente. No podía quitarme de encima la sensación de que algo o alguien me estaba observando. Me detuve por un momento, respiré hondo y traté de decirme a mí mismo que estaba exagerando. Era solo mi mente jugándome una mala pasada, ¿verdad? Pero entonces, por el rabillo del ojo, vi movimiento. Me di la vuelta, con el corazón acelerado en el pecho. Los árboles parecían extenderse para siempre, sus ramas se mecían ligeramente con la brisa. Pero allí, entre las sombras, lo volví a ver. Un parpadeo de movimiento solo por un segundo. No estaba solo. Por un momento me quedé paralizada, sin saber qué hacer. ¿Gritar? ¿Pretender que no había visto nada? Mi mente corría a través de las posibilidades, cada una peor que la anterior. Pero antes de que pudiera decidirme, la figura entró en el claro. No estaba lo suficientemente cerca como para que yo pudiera distinguir todos los detalles, pero era alto, más alto que yo, por lo menos unos centímetros. Sus anchos hombros proyectaban largas sombras bajo la luz de la luna, y su piel, oscura como la noche, parecía absorber la luz a su alrededor. Se me atascó el aliento en la garganta. Hacía horas que no veía otra persona por aquí, y sin embargo, allí estaba él, perfectamente quieto, observándome. No sabía qué pensar. Mi primer instinto fue ser cauteloso. ¿Quién era este tipo? ¿Y por qué estaba aquí, en medio del bosque por la noche? Pero había algo en él que me impedía sentir miedo. Su presencia era imponente, sí, pero no amenazante. Era más como si perteneciera a este lugar, como si el bosque fuera su territorio, y yo me hubiera topado con él por accidente. «Oye», grité, mi voz sonaba débil contra la inmensidad del bosque. «¿Tú también has salido a dar un paseo?» Las palabras se sintieron ridículas en el momento en que salieron de mi boca. ¿Quién sale a dar un paseo casual por el bosque a estas horas de la noche? Pero no supe qué más decir. No respondió de inmediato. En cambio, se limitó a mirarme con una mirada firme e intensa. Era difícil leer su expresión en la oscuridad, pero podía sentir algo en el aire entre nosotros, algo que hacía que el silencio fuera aún más pesado. Finalmente, habló, su voz profunda y suave, como de esas que pueden atravesar cualquier ruido, pero aquí, en la quietud, se sentía aún más poderosa. «¿Perdiste?», preguntó, dando un lento paso hacia adelante. Dudé, sin saber cómo responder. ¿Estaba perdido? No lo había pensado de esa manera antes. No estaba tratando de ir a ningún lugar en particular, pero ahora que me había preguntado, me di cuenta de que no tenía idea de dónde estaba. «Supongo que sí», admití, tratando de mantener la voz firme.
No planeaba estar aquí tan tarde. Él asintió, acercándose un paso más. Sus movimientos eran deliberados, casi calculados, como si tratara de no asustarme. No mucha gente se adentra tanto en el bosque después del anochecer. Tragué saliva, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Sus palabras flotaban en el aire, cargadas de significado. ¿Fue una advertencia? ¿O simplemente estaba afirmando un hecho? De cualquier manera, no podía quitarme la sensación de que este encuentro no era una coincidencia. No era mi intención, dije, cambiando mi peso de un pie al otro. Yo estaba solo, pensando, supongo. Perdí la noción del tiempo. No dijo nada por un momento, solo se quedó mirándome con esos ojos intensos suyos. Y luego, sin previo aviso, sonrió. No fue una gran sonrisa, solo una ligera curva de sus labios, pero fue suficiente para que mi pulso se acelerara. Había algo casi travieso en ello, como si él supiera algo que yo no sabía, algo sobre mí. «Soy Chris», dijo con voz baja y suave, como si estuviera probando el peso de su nombre en el aire. «Jake», respondí, sintiendo que se me secaba la boca. «Bueno, Jake», dijo Chris, acercándose aún más, hasta que solo nos separamos unos pocos metros. «Probablemente no deberías quedarte aquí mucho tiempo más. Es fácil perderse, y nunca sabes con quién o qué te puedes encontrar». Allí estaba de nuevo, esa advertencia tácita. Pero en lugar de sentirme nerviosa, me sentí intrigado. Había algo en Chris, algo que no podía precisar, pero me atrajo. Debería haber sido cauteloso. Debería haber encontrado una manera de disculparme y regresar, pero no pude. Había algo en la forma en que me miraba, algo que hacía imposible alejarme. Yo realmente no sé el camino de regreso, admití, mi voz ahora más baja, casi como si no quisiera romper cualquier extraña conexión que se hubiera formado entre nosotros. ¿Y tú? La sonrisa de Chris se ensanchó un poco, lo suficiente como para mostrar una pizca de diversión. Sí, conozco el camino, podría mostrártelo, si quieres. Sus palabras flotaban en el aire, como una oferta, pero también como un reto. Podía sentir la tensión entre nosotros, la pregunta tácita que ninguno de los dos estaba dispuesto a reconocer. Pero sabía que decir que sí significaba algo más que encontrar la manera de salir del bosque. Significaba entrar en algo para lo que no estaba seguro de estar preparado, y sin embargo, me encontré asintiendo. «Sí», dije casi sin aliento. «Eso sería genial». Chris asintió, se dio la vuelta y comenzó a caminar. Sus pasos apenas hacían ruido en el suelo del bosque. Lo seguí, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho y el aire entre nosotros cargado de expectación. La noche se sentía aún más oscura ahora, las sombras más largas, los árboles más imponentes. Pero había algo más, algo de lo que no podía deshacerme. Era como si el propio bosque estuviera conteniendo la respiración, esperando lo que estaba a punto de suceder a continuación. Y mientras caminaba junto a Chris, no pude evitar preguntarme, ¿en qué me acababa de meter? El paseo fue silencioso, pero no de la misma manera que antes. Este no era el tipo de silencio que se sentía opresivo o pesado. Era diferente, lleno de una tensión tácita que ninguno de nosotros reconocía, pero que ambos podíamos sentir. Seguí robando miradas a Chris mientras caminábamos uno al lado del otro, tratando de encontrarle sentido. La luz de la luna era lo suficientemente brillante como para captar el contorno de su rostro, la línea afilada de su mandíbula, la forma en que sus ojos se movían hacia adelante con una especie de tranquila confianza. No parecía preocupado por perderse, no parecía preocupado por la oscuridad que nos rodeaba. Por un momento me pregunté si él conocía el bosque mejor de lo que yo pensaba, mejor de lo que nadie debería. Se movía entre los árboles con facilidad, como si perteneciera a este lugar, mientras yo seguía tropezando con las raíces y el terreno irregular. No podía quitarme de encima la sensación de que había algo más en él, algo que aún no acababa de entender. ¿A qué distancia crees que estamos del borde del bosque?, pregunté. Mi voz rompió el silencio.
Chris no me miró, simplemente siguió caminando, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta. No muy lejos, dijo al cabo de un momento, pero no me preocuparía por eso en este momento. Había algo en la forma en que lo dijo, casual pero con un trasfondo de algo más, algo que hizo que mi corazón latiera un poco más rápido. No le pregunté a qué se refería, no estaba seguro de querer saberlo. En cambio, me concentré en el camino que tenía por delante, tratando de igualar su ritmo, tratando de no tropezar con mis propios pies. Los minutos pasaban en el mismo silencio, pero mi mente estaba acelerada. No podía dejar de pensar en lo extraño que era todo esto. Este tipo, el bosque, la forma en que me sentía atraída hacia él a pesar de no saber nada de él. No tenía sentido y sin embargo allí estaba yo, caminando a su lado como si fuera normal. No dejaba de pensar en cómo me había mirado en el claro, en la forma en que sus ojos parecían ver a través de mí. No era solo curiosidad, era algo más profundo, algo que hacía que mi pulso se acelerara incluso ahora, con solo recordarlo. ¿Qué te ha traído hasta aquí?, pregunté, y la pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerme. Chris finalmente me miró, su expresión era ilegible. Podría preguntarte lo mismo, dijo con un tono ligero, pero sin responder a mi pregunta. Sonreí un poco, dándome cuenta de que no me iba a dar una respuesta fácil. Supongo que necesitaba despejar mi mente. Sin embargo, realmente no sé por qué seguí caminando tan lejos. A lo mejor no te estabas alejando de algo, dijo Chris, y sus ojos volvieron a encontrarse con los míos. Tal vez estabas caminando hacia algo. Parpadeé, sorprendido por sus palabras. Había un peso en ellos, algo que me hizo detenerme en seco. Sin embargo, Chris no se detuvo, siguió caminando y tuve que trotar unos pasos para alcanzarlo. Cuando volví a estar a su lado, sentí que el aire entre nosotros cambiaba, como si ya no fuéramos solo dos extraños tratando de salir del bosque. Había algo más aquí, algo tácito, pero imposible de ignorar. Los árboles a nuestro alrededor parecían cerrarse a medida que caminábamos, sus ramas se extendían por encima de nuestras cabezas como un dosel. La luz de la luna apenas llegaba ahora, proyectando sombras largas y delgadas en el suelo del bosque. Parecía que nos adentrábamos más en el bosque, no que salíamos de él, pero no dije nada. A una parte de mí no le importaba, una parte de mí quería ver a dónde me llevaría este camino. Finalmente nos detuvimos en un pequeño claro, diferente de aquel donde nos habíamos encontrado. Este era más pequeño, más íntimo, rodeado de árboles que parecían formar un círculo a nuestro alrededor. El suelo era blando, cubierto por una gruesa capa de musgo, y el aire se sentía más fresco. Chris se giró para mirarme, sus ojos se oscurecieron en la penumbra. ¿Alguna vez te has preguntado por qué has acabado aquí?, preguntó, ahora con una voz más suave, casi un susurro. Fruncí el ceño, sin saber a qué se refería. ¿Te refieres a esta noche? No solo esta noche, quiero decir aquí, en este lugar, en este momento, conmigo. La pregunta flotaba en el aire entre nosotros, cargada de significado. No supe qué responder. No tenía una respuesta, al menos no una que tuviera sentido. Pero había algo en la forma en que lo preguntó que me hizo sentir que ya sabía lo que iba a decir, incluso si yo no lo sabía. Supongo que nunca lo pensé, dije con voz tranquila. Chris se acercó un paso más y pude sentir que el espacio entre nosotros se reducía a casi nada. Su presencia era magnética, me atraía y me dificultaba pensar con claridad. Tal vez deberías hacerlo, dijo con los ojos fijos en los míos. Tal vez haya una razón. Se me atascó el aliento en la garganta y por un momento no pude apartar la mirada. Algo estaba sucediendo aquí, algo que no podía explicar pero que no podía negar. El aire se sentía más espeso, el silencio entre nosotros cargado de una energía que no entendía pero que no podía ignorar. Antes de que pudiera pensar en qué decir a continuación, Chris acortó la distancia entre nosotros por completo. Estaba tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, el constante ascenso y descenso de su pecho mientras respiraba. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos, lo suficientemente fuerte como para ahogar
los sonidos silenciosos del bosque que nos rodeaba. Deberían haber dado un paso atrás, debería haber creado un espacio entre nosotros, pero no lo hice, no pude. En cambio, me encontré congelada en su lugar, atrapada en la intensidad de su mirada, en el peso de su presencia. Su mano flotaba cerca de la mía, sin tocarla del todo, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su piel. Era una distancia tan pequeña y, sin embargo, se sentía como todo. «Hay algo en ti», dijo Chris en voz baja, casi como un susurro. «Algo que no puedo entender». Tragué saliva con dificultad, con la garganta seca. «¿A qué te refieres?» Chris no respondió de inmediato. En lugar de eso, dio un paso atrás, sin apartar sus ojos de los míos. «No pareces el tipo de persona que se pierde en el bosque sin ninguna razón». Abrí la boca para responder, pero las palabras no llegaron. Él tenía razón, yo no. Y sin embargo, allí estaba yo, siguiendo a un extraño por el bosque, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Porque había algo en él, algo en esa noche, que se sentía más grande que nosotros dos. Chris volvió a sonreír, la misma sonrisa cómplice que me había devuelto en el claro. «A lo mejor no hace falta que lo averigües», dijo dándose la vuelta y echando a caminar de nuevo. «Tal vez solo necesites dejarte llevar». Dudé, viéndolo alejarse. Había una parte de mí que quería quedarse, quería preguntarle qué quería decir, qué veía en mí que yo no podía ver en mí misma. Pero la parte más fuerte de mí, la parte que me había estado guiando desde que nos conocimos, quería seguirme. Así lo hice. Caminamos un rato más. Los árboles se marchitaban a medida que avanzábamos. El aire se sentía más fresco ahora, y podía oír el débil sonido del agua a lo lejos, un pequeño arroyo que corría a través del bosque. Chris no dijo nada, y yo tampoco. El silencio entre nosotros se sentía cómodo ahora, como si no necesitáramos palabras para entender lo que estaba pasando. Finalmente, llegamos al borde del bosque, donde los árboles dieron paso a un campo abierto. La luz de la luna era más brillante aquí, proyectando largas sombras sobre la hierba. Chris se detuvo al borde de los árboles, con las manos todavía metidas en los bolsillos, y miró hacia el campo. «Hasta aquí es todo lo que puedo hacer», dijo con voz suave. Me detuve a su lado, con el corazón aún acelerado. «¿No vas a venir?» Chris negó con la cabeza, con los ojos fijos en el campo que tenía delante. «Te volveré a ver, Jake», dijo con voz tranquila pero segura. «Pero por ahora, estás solo». Me quedé allí por un momento, viéndolo desaparecer de nuevo en el bosque, su figura tragada lentamente por las sombras. Algo en mí quería llamarlo, pedirle que se quedara. Pero las palabras se atascaron en mi garganta y antes de que pudiera hablar, se había ido, dejándome solo al borde del claro. La noche se había vuelto más fría, pero el aire fresco hizo poco para calmar el calor que crecía dentro de mí. Mis pensamientos estaban acelerados, enredados con preguntas que no sabía cómo responder. ¿Por qué se había marchado? ¿Por qué lo había dejado? Volvió el silencio, ahora más pesado, casi opresivo. Los árboles se alzaban detrás de mí, sus siluetas oscuras se extendían como centinelas vigilantes. Me sentía arraigado en mi lugar, sin saber si avanzar o retroceder en el bosque. Mi cuerpo se sentía como si estuviera zumbando, vivo con una energía que se había estado acumulando desde que vi a Chris por primera vez. Y ahora, parado aquí solo, me di cuenta de que no estaba listo para dejarlo ir. Pero justo cuando daba un paso hacia el campo, lo escuché. Su voz, baja y firme, cortando el silencio como un susurro en el viento. «Jake». Me volví y allí estaba él, de pie justo al otro lado de la línea de árboles. Su rostro estaba medio oculto en la sombra, pero aún podía ver el brillo de sus ojos, que me observaban atentamente. Ahora había algo diferente en su mirada, algo que no había estado allí antes. Di un paso hacia él, luego otro, y la distancia entre nosotros se reducía con cada respiración. No se movió, no habló. Se quedó allí mirándome con la misma intensidad tranquila,
como si estuviera esperando a que yo hiciera el siguiente movimiento. Cuando estuve lo suficientemente cerca como para sentir el calor de su presencia, me detuve. El silencio se extendía entre nosotros, espeso y pesado, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Por un momento, ninguno de los dos habló. Nos quedamos allí, con los ojos cerrados, la tensión entre nosotros palpable, casi eléctrica. «Pensé que te ibas», dije. Mi voz apenas superaba un susurro. «Lo estaba», contestó él con un tono suave pero firme. Pero algo me decía que aún no había terminado aquí. Había un significado en sus palabras que iba más allá de la superficie. Podía sentirlo, podía verlo en la forma en que su mirada nunca se apartaba de la mía. La atracción entre nosotros era ahora innegable, como una corriente que nos unía, más fuerte que cualquier pensamiento racional. Nunca antes había sentido algo así, nunca había experimentado este tipo de conexión magnética con nadie. No era solo atracción, era algo más profundo, algo que me hacía sentir como si estuviera al borde de un precipicio, a punto de caer. Y entonces, sin previo aviso, Chris dio un paso más. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, cada latido resonando en la quietud que nos rodeaba. El espacio entre nosotros era casi inexistente ahora. Solo un aliento separaba nuestros cuerpos. Sus ojos nunca se apartaban de los míos, su mirada firme e inquebrantable, y yo sabía que, fuera lo que fuera que estuviera a punto de suceder era inevitable. «No sé por qué estoy aquí», dije en voz baja, y las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. «Pero no quiero irme». Chris sonrió, una sonrisa lenta y deliberada que me provocó un escalofrío. «Tal vez no necesites saber por qué», dijo con voz baja y suave. «Tal vez solo necesites dejar que suceda». No respondí, no pude. Mi garganta se sentía apretada, mi mente acelerada, pero mi cuerpo estaba congelado en su lugar. Lo único que sabía era que no quería moverme. No quería romper lo que fuera que estuviera pasando entre nosotros. Quería ver a dónde me llevaría. Lo siguiente que supe fue que Chris estaba aún más cerca. Su cara estaba a pocos centímetros de la mía. Su aliento era cálido contra mi piel, y podía sentir el calor que irradiaba, filtrándose dentro de mí, llenando el espacio entre nosotros. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a estallar, y supe sin lugar a dudas, que ese era el momento. El tiempo pareció ralentizarse cuando Chris se inclinó, sus ojos aún fijos en los míos, sus labios a solo un suspiro de distancia. No me moví, ni siquiera respiré, temeroso de que cualquier pequeño movimiento pudiera romper la frágil tensión entre nosotros. Pero entonces, sin dudarlo, sus labios se encontraron con los míos. Fue como si todo en el mundo se derrumbara en ese momento. El bosque, el aire frío, la oscuridad, todo desapareció, dejando solo la sensación de su boca en la mía. El beso fue lento, deliberado, como si estuviera saboreando cada segundo, y sentí que me fundía en él. Mi cuerpo respondía instintivamente, sin pensamiento ni razón. No hubo vacilaciones ni dudas, era una química pura, innegable. Chris se apartó un poco, lo suficiente como para volver a mirarme a los ojos, y por un momento ninguno de los dos habló. El aire entre nosotros estaba cargado de algo que no podía nombrar, algo que iba más allá de lo físico. Fue más que un beso, era una conexión, algo que se sentía más profundo que cualquier cosa que hubiera experimentado antes, y luego me volvió a besar. Esta vez fue diferente. No hubo vacilaciones ni construcción lenta. Era intenso, urgente, como si se hubiera estado conteniendo y no pudiera más. Respondí sin pensar. Mi cuerpo se movió instintivamente hacia el suyo, acortando la distancia entre nosotros por completo. El mundo que nos rodeaba se desvanecía aún más, y lo único en lo que podía concentrarme era en la forma en que sus labios se movían contra los míos. El calor entre nosotros crecía con cada segundo. Mi mente estaba acelerada, pero mi cuerpo sabía exactamente qué hacer. Cada parte de mí estaba viva, zumbando con una energía que no podía controlar,
No quería controlar. Nunca antes había sentido algo así, este tipo de conexión, este tipo de intensidad. Era como si hubiéramos sido atraídos por algo más grande que cualquiera de nosotros, algo que había estado esperando este momento todo el tiempo. Cuando finalmente nos separamos, los dos respirábamos con dificultad. El aire a nuestro alrededor estaba cargado de anticipación. Los ojos de Chris estaban oscuros, llenos de algo que no podía ubicar, pero sabía que coincidía con la forma en que sentía. Deseo, necesidad, algo más profundo. Ya no había vuelta atrás. Habíamos pasado el punto de no retorno. «No tienes que quedarte», dijo Chris, en voz baja, casi un gruñido. Pero yo no quería irme, ni siquiera necesité pensar en ello. «No me voy a ir a ninguna parte», respondí, con voz firme a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. Chris volvió a sonreír, con la misma sonrisa lenta y deliberada que me había traído desde el principio. «Bien», dijo en voz baja, «porque no pensaba dejarte». La tensión entre nosotros llegó a un punto de ruptura, y antes de que pudiera pensar o hablar, nos estábamos besando de nuevo. Esta vez con una desesperación que coincidía con la intensidad de todo lo que se había estado construyendo entre nosotros. Era como si hubiéramos cruzado una línea invisible, y ahora no había vuelta atrás. No estaba pensando en nada más, solo en él, en este momento. Todo lo demás se desvaneció en el fondo, y todo lo que importaba era la conexión que estábamos compartiendo, la forma en que nuestros cuerpos se movían juntos, como siempre habían estado destinados a hacerlo. No había miedo, solo emoción pura y cruda. Durante mucho tiempo nos quedamos allí, atrapados en ese momento, sin que ninguno de los dos quisiera que terminara. No había necesidad de palabras, no había necesidad de explicaciones. Sea lo que fuere, no hacía falta definirlo. Simplemente lo era, y eso era suficiente. Cuando finalmente nos separamos, los dos estábamos sin aliento, la noche a nuestro alrededor silenciosa y quieta. Pero algo había cambiado, algo muy dentro de mí había cambiado, y sabía que, pasara lo que pasara después, nunca volvería a ser el mismo. El silencio que siguió fue más pesado que antes. Chris se había fundido de nuevo en el bosque, sus pasos silenciosos, dejándome solo en el borde del claro. El aire de la noche se sentía ahora más frío, más agudo, como si la realidad hubiera vuelto a entrar, recordándome que lo que acababa de suceder entre nosotros pertenecía a este mundo extraño, no al de fuera. Sin embargo, no estaba listo para irme, todavía no. Respiré hondo y miré fijamente el oscuro dosel donde Chris había desaparecido. Los árboles parecían ahora menos premonitorios, pero aún guardaban sus secretos. Y tal vez, solo tal vez, Chris era uno de ellos, un misterio que nunca desentrañaría por completo, por mucho que intentara darle sentido a la noche. Lo que habíamos compartido era real, lo sabía, pero había un entendimiento tácito entre nosotros de que no duraría. Algunas cosas no estaban destinadas a ser explicadas, solo experimentadas. Me quedé unos instantes más, casi esperando que Chris volviera a aparecer, que dijera algo que me anclara en ese momento. Pero no lo hizo. El bosque permanecía quieto, la quietud desconcertante en su finalidad. Mi pecho se apretó, el peso de todo me presionaba ahora que el calor del momento había pasado. Era hora de irse. Cuando me di la vuelta y comencé a caminar de regreso, la luz de la luna proyectando mi sombra larga y distorsionada contra el suelo, no pude evitar repetir todo en mi cabeza. Al encontrarme con él, la forma en que su presencia me había atraído, como una fuerza a la que no podía resistirme, y la forma en que las cosas entre nosotros se habían desarrollado de manera tan natural como siempre se suponía que debía ser así. Cada paso se sentía más pesado, como si dejar este lugar significara dejar una parte de mí atrás. Mi mente se desvió hacia lo que Chris había dicho, que a veces las cosas simplemente suceden. Tenía razón, por supuesto, pero todavía no podía quitarme la sensación de que me estaba alejando de algo que se suponía que no debía dejar ir todavía.
El camino era desconocido y serpenteaba entre los árboles de formas que no recordaba. Mis pensamientos seguían con Chris, con la forma en que me había mirado, como si entendiera algo sobre mí que yo mismo no había descubierto del todo. La conexión que teníamos era innegable, pero no era algo que pudiera llevar conmigo a la luz del día. Tal vez por eso sentí este dolor, este retroceso hacia el bosque, de regreso al lugar donde todo se había sentido tan diferente. Hice una pausa y miré por encima del hombro. El claro apenas era visible ahora, apenas un rayo de luz de luna entre los troncos de los árboles. Una parte de mí quería volver corriendo, quedarse un poco más, pero sabía que eso no cambiaría nada. Chris se había ido, y lo que fuera que hubiera sucedido entre nosotros se quedaría aquí, en las sombras del bosque. Pero mientras estaba allí, algo parpadeó en el borde de mi conciencia. No era exactamente un sonido, sino una presencia, un sutil cambio en el aire a mi alrededor. Sentí que volvía esa tensión familiar, la misma tensión que se había apoderado de mí cuando vi a Chris por primera vez, observándome desde los árboles. No estaba solo. Me volví lentamente, escudriñando la oscuridad, con los sentidos en alerta máxima. Pero no había nadie allí, ninguna figura de pie en las sombras, ningún movimiento entre los árboles. Y sin embargo, la sensación persistía, como si me estuvieran observando. Tragué saliva, con la garganta seca, y di un paso adelante, casi esperando que Chris volviera a salir del bosque, que me llevara de vuelta a ese extraño mundo donde nada tenía sentido y todo parecía posible. Pero no lo hizo. El bosque permanecía en silencio. El único sonido era el leve susurro de las hojas al viento. Y entonces, con la misma rapidez con la que había llegado, la sensación pasó. La tensión desapareció, dejándome allí solo una vez más. Exhalé, con el aliento empañado por el aire fresco, y negué con la cabeza. Tal vez estaba imaginando cosas, o tal vez el bosque me estaba jugando una mala pasada, tratando de hacerme retroceder por última vez. De cualquier manera, sabía que tenía que seguir moviéndome. No podía quedarme aquí para siempre. Con una última mirada hacia los árboles, comencé a caminar de nuevo, mis pasos firmes sobre el suelo irregular. El bosque se adelgazaba a medida que avanzaba. La luz de la luna se hacía más brillante a medida que los árboles daban paso al cielo abierto. El camino estaba más despejado ahora, más fácil de seguir, pero todavía quedaba esa sensación persistente de algo inacabado, algo dejado atrás en las sombras. Al salir del bosque, la vista del campo abierto se extendía ante mí, bañada por la pálida luz de la luna. Era un fuerte contraste con el bosque oscuro y secreto detrás de mí, y por un momento me quedé en el borde de la línea de árboles, dividido entre los dos mundos. El campo representaba todo lo familiar, todo lo seguro. El bosque guardaban misterios que nunca entendería del todo, pero que no estaba seguro de estar dispuesto a dejar atrás. La noche estaba tranquila, casi desconcertante, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Crucé el campo lentamente, con la hierba susurrando bajo mis botas, y mientras caminaba no pude evitar preguntarme si esta sería la última vez que vería a Chris. Una parte de mí esperaba que no fuera así. Una parte de mí sabía que tenía que ser así. Cuando llegué al otro lado del campo, el camino se extendía frente a mí, conduciéndome de vuelta a la realidad de la que me había alejado esa misma noche. Me detuve en el borde del asfalto, con el cuerpo congelado, mientras miraba hacia atrás por última vez. Los bosques se alzaban a lo lejos, oscuros y premonitorios, pero ahora se sentían diferentes. Menos como un lugar de miedo y más como un lugar de posibilidad. Chris había sido parte de eso, parte de lo que había sucedido esa noche, y no podía quitarme la sensación de que nuestros caminos se habían cruzado por una razón. Incluso si nunca lo volvía a ver, incluso si esa noche era el único recuerdo que tendría de él, se sentía significativo, como si hubiera cambiado algo dentro de mí. Respiré hondo, dejando que el aire fresco de la noche llenara mis pulmones, y volví la mirada a la carretera. El mundo fuera del bosque parecía ahora demasiado tranquilo,
demasiado normal después de todo lo que había sucedido, pero sabía que tenía que seguir moviéndome. No podía quedarme atrapado entre dos mundos para siempre. Mientras caminaba por la carretera, las luces lejanas de la ciudad aparecieron a la vista, un faro de lo ordinario esperando para llevarme de regreso. La tensión en mi pecho se aflojó ligeramente, pero no desapareció por completo. Todavía quedaba esa sensación persistente de algo inacabado, algo sin resolver. Pero tal vez Chris había tenido razón todo el tiempo. Tal vez no todo necesitaba una explicación. Tal vez a veces las cosas simplemente sucedían, y eso era suficiente. No sabía lo que vendría después. No sabía si alguna vez encontraría respuestas a las preguntas que aún se arremolinaban en mi mente. Pero mientras me alejaba del bosque, sentí que una extraña sensación de paz se apoderaba de mí, como si hubiera encontrado algo en ese lugar oscuro y misterioso que ni siquiera sabía que estaba buscando. Al salir del bosque, algo persistió dentro de mí. Una chispa, un recuerdo que se sentía como un sueño, pero lo suficientemente real como para dejar su huella. A veces la vida nos lleva a lugares inesperados, mostrándonos cosas que nunca pensamos que encontraríamos. No siempre se trata de las respuestas, se trata del viaje, de las personas que conocemos en el camino y de las partes de nosotros mismos que descubrimos.